Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de este canal. Y en el día de hoy vamos a hablar de 8 pasos para resolver un problema de equilibrio químico en termodinámica. Así que quédate en el video y empezamos. Lo voy a gozar, como no lo puedes imaginar. Muy bien, en el día de hoy vamos a aprender 8 pasos para resolver un problema de equilibrio químico. Lo mismo, pero más barato. Vamos a leer el siguiente enunciado y vamos a ir desarrollando cada uno de los pasos a lo largo del video. El enunciado dice lo siguiente: el gas de síntesis puede obtenerse por medio de la reformación catalítica del metano, con vapor de agua en un reactor isotérmico. Suponga que se alcanza el equilibrio a 1 bar. La alimentación al reactor es de 100 kmol por hora de una mezcla que contiene 30% de metano, 60% de vapor de agua y 10% de nitrógeno. El análisis de los gases secos de producto libre de agua indica que la fracción molar del hidrógeno es del 65%. Determine la temperatura de la reacción, la conversión fraccional del metano y del hidrógeno, el flujo de calor requerido en kilojoules por hora. Muy bien, vamos a empezar con cada uno de estos 8 pasos y vamos a empezar con el paso número 1. El paso número 1 consiste en que aprendamos a contextualizar los problemas, es decir, sacar la mayor cantidad de información, plantear una reacción química y plantear un diagrama de flujo. Leyendo el enunciado nuevamente nos damos cuenta que nos está hablando de obtener un gas, ¿vale? Es decir, obtener un gas de síntesis. Los gases de acá de monóxido de carbono e hidrógeno. Y estos gases se van a obtener a través de una reformación catalítica del metano y por eso tenemos acá CH4. La reacción química en este proceso sería la siguiente: CH4 en estado gaseoso más agua en estado gaseoso nos produce monóxido de carbono y hidrógeno. Toda esta reacción pues ya está balanceada. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Debemos verificar que siempre lo esté y así sería la reacción química que plantearíamos. Pero en este punto número 1 o paso número 1 no solamente colocamos la reacción, sino que vamos a buscar colocar un diagrama de flujo. Aquí estamos observando un reactor. ¿Por qué colocamos un reactor? Porque estamos hablando y el mismo problema nos dice que la reformación catalítica ocurre en un reactor. Recordemos de que un reactor es una unidad de proceso que va a tener una entrada llamada AR y una salida SR. Esta entrada AR significa alimentación al reactor y esta corriente SR significa salida del reactor. Pues en la entrada del reactor nos dice el problema que estamos alimentando 100 kmol por hora, es decir, que la corriente AR es igual a 100 kmol por hora. De una mezcla que contiene 30% de metano, por eso aquí colocamos en la corriente AR, hemos rotulado el metano como 0.30, es decir, este 30% lo hemos dividido entre 100 y pues nos dio 0.30. También nos dice que ingresa 60% de vapor de agua, por eso hemos rotulado el agua y hemos dividido 60% entre 100, 0.60. Y también ingresa 10% de nitrógeno. Tú te preguntarás, pero bueno, el nitrógeno no está en la reacción química. Pues recordemos que el nitrógeno, cuando está en una reacción química, pero hace parte de un proceso, se le denomina el inerte. Ahorita vamos a hablar un poco más detalle acerca del nitrógeno. Pero en este caso, nuestro nitrógeno pues toma las veces de inerte, es decir, un componente químico que no participa en la reacción, pero hace parte del proceso. El análisis de los gases secos, dice el enunciado, de producto libre de agua, indica que la fracción molar de hidrógeno es 65%. Aquí vamos a recordar que en la corriente SR aparecen una serie de gases. Estos gases se denomina en balance de materia, ¿cierto? Cuando planteamos los temas de combustión, en este caso en termodinámica, pues los planteamos como gases de chimenea, es decir, los gases que salen de una combustión. Pero en lo que sea el reactor no solamente se llama gases de chimenea, sino que también pues, bueno, van a ser gases, ¿no? Lo que sale de ese reactor. Estos gases podemos estudiarlo de dos maneras. O los estudiamos en base seca o los estudiamos en base húmeda.
¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de base seca, significa que todos los gases que entran al reactor, ¿cierto? Ocurre la reacción catalítica, salen los gases, pero estos gases no vamos a contabilizar el agua, es decir, solamente tendríamos en cuenta los productos, ¿cierto? Que van a estar aquí en SR, que es monóxido de hidrógeno, metano y nitrógeno. La pregunta es, ¿por qué colocamos acá también metano? Colocamos acá nitrógeno, porque nos dicen de que hay una conversión que debemos hallar en el punto B. Al indicarnos de que hay una conversión, indica de que no todos los reactivos logran transformarse en el reactor. Es decir, que lo que entra al reactor, ¿cierto? No todo se transforma y por eso salen una composición de gases en esta corriente. Aquí hemos denominado GS, ¿cierto? Para decir gases secos, y tenemos metano, nitrógeno, monóxido e hidrógeno, incluyendo la relación que dice que el hidrógeno pues contiene una fracción molar de 65%. Esto denominamos gases secos, y los gases húmedos pues incluye el agua, ¿no? Entonces este es nuestro diagrama de flujo, pero hay algo bien importante a tener en cuenta en el diagrama, y es que el ejercicio dice de que la reacción ocurre en un reactor isotérmico. ¿Qué significa esto de isotérmico? Pues vamos a recordar de que el reactor va a tener una entrada y una salida. La primera entrada pues se denomina AR y la segunda SR. En esta entrada AR va a haber una temperatura 1 y en la salida del reactor va a haber una temperatura 2. Al ser isotérmico, esto está indicando de que la temperatura permanece constante en el proceso. Es decir, que podemos plantear que T1 es igual a la temperatura 2. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Entonces, así hemos planteado este primer paso para resolver un problema de termodinámica en equilibrio químico, de contextualizar. Pero antes de pasar al paso 2, también podemos plantear unos datos. Y podemos decir acá de que el problema dice de que este proceso de producción del gas de síntesis ocurre a una presión. Es decir, que la presión que ocurre es de 1 bar. Aquí dice, suponga que se alcance el equilibrio a 1 bar. Es decir, que la presión del proceso es igual a 1 bar. También vamos a tener lo que son las moles totales. ¿A qué nos referimos con moles totales? Pues nos referimos a la cantidad de materia o de moles que entran al sistema. Y pues el enunciado nos dice que entran 100 kmol por hora. Así que rotulamos como dato, moles totales 100 kmol por hora. También tenemos las composiciones tanto del metano como del agua. Es decir, 0.30 y 0.60, como hemos rotulado en el diagrama de flujo. ¿Por qué no coloco acá el nitrógeno? Porque el nitrógeno es un inerte y como tal pues no va a intervenir tanto en la resolución del problema. En algún momento lo vamos a utilizar, pero planteamos aquellos que solamente hacen parte de la reacción química. Es decir, los reactivos metano-agua es lo único que vamos a colocar acá como datos, 0.30, 0.60. En conclusión, este paso número 1 de contextualizar el problema, ¿qué es lo que vamos a hacer siempre? Vamos a plantear nuestra reacción química, que muchos problemas nos la van a otorgar en caso de que nos la planteamos nosotros, que en los próximos días vamos a tener algunos videos en el canal donde explicamos algunas claves en el equilibrio químico. Esta información vale millones. Claves de reacciones, algunas fórmulas y demás. Así que queda atento al canal porque pronto van a estar esos videos. Entonces, en este punto planteamos la reacción química, planteamos nuestro diagrama de flujo porque nos permite entender, ¿cierto?, qué está ocurriendo en el proceso y planteamos pues los datos que nos da el problema. Paso número 2 para resolver un problema de termodinámica en equilibrio químico. El paso número 2 lo vamos a llamar plantear la tabla de parámetros de equilibrio. ¿Qué significa plantear la tabla de parámetros de equilibrio? Significa de que vamos a tener en cuenta 5 parámetros. ¿Cuáles son esos 5 parámetros que debemos tener en cuenta? Pues vamos a tener en cuenta el delta HF, es decir, vamos a tener en cuenta la entalpía, tenemos en cuenta la energía libre de Gibbs de formación, el C sub PR, número 3, número 4, coeficiente estequiométrico y número 5, moles iniciales. En esta tabla o paso número 2 lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a escribir cada uno de los componentes, ¿cierto?, que tenemos en nuestro diagrama de flujo y lo vamos a colocar de esta forma.
colocamos el metano, colocamos el agua, que estos pues son reactivos, colocamos el nitrógeno, que también es un reactivo, pero es un inerte, y colocamos los productos, que es monóxido de carbono e hidrógeno. Y vamos a colocar cada uno de estos parámetros para cada uno de estos componentes. La pregunta es, ¿y dónde encontramos estos parámetros? Estos parámetros los encontramos en tablas termodinámicas, en libros como el Van Ness. En la descripción del video te voy a dejar el link para que descargues el libro y las páginas donde puedes encontrar cada uno de estos parámetros. Entonces, el parámetro delta HF es un parámetro que encontramos ya en tablas y para el caso del metano es menos 74,520. Al igual, el parámetro delta HF del agua es menos 241,818. El nitrógeno no tiene parámetro delta HF. Tenemos un parámetro para el monóxido de menos 110,525 y tenemos un parámetro de 0 para el hidrógeno. Como te digo, en la descripción del video vas a ver las páginas del libro Van Ness donde encontramos estas tablas, estos números, y podrás llenar la tabla. En el libro, en las tablas termodinámicas, encontramos el parámetro delta H. De igual manera, encontraremos rotulado en tablas los parámetros delta G. También el parámetro C sub PR, es decir, que estos tres primeros parámetros son parámetros de tabla. Vamos a colocarlos por acá, que son parámetros de tablas. ¿Por qué es bueno aclarar esto? Porque estos parámetros como tal no los calculamos nosotros, sino que pues ya están ahí disponibles a nuestra disposición. Lo que hacemos es tomarlos, interpretarlos y los colocamos acá. Quiero darte un consejo, que igual lo vas a ver en el próximo video de este canal, que se va a llamar las claves de equilibrio químico, donde explicamos cómo hallar correctamente estos parámetros. Y ahí tenemos en cuenta lo siguiente: en las tablas aparece, por ejemplo, metano, estado gaseoso, líquido. Es importante hallar estos valores en el estado en que está la reacción química y el componente. En nuestro proceso el metano es gaseoso, por ende el delta HF, el delta G y el C sub P deben estar en estado gaseoso. Cuando miremos las tablas debe estar metano gaseoso, ya que si colocamos metano líquido pues no nos va a servir y nos va a quedar mal el problema. Es importante este parámetro, ¿cierto? Que si es gaseoso, si es líquido o si está en otro estado de la materia. Estos últimos dos parámetros, lo que es el coeficiente B sub K, llamado coeficiente estequiométrico, lo hallamos nosotros, ¿vale? Eso lo hallamos con la reacción química. ¿Y cómo hallamos ese parámetro de coeficiente estequiométrico con la reacción? Pues recuerda que en la reacción química vamos a tener pues lo siguiente: tenemos los parámetros de reactivos, ¿cierto? Lo que son los reactivos, y tenemos lo que son los productos. En la estequiometría nosotros planteamos que cuando estamos hablando de coeficientes estequiométricos, es decir, estos numeritos que están adelante de cada componente, pues se llaman coeficientes. En el caso del metano, como no tenemos nada, pues es 1. En el caso del agua, como no hay nada adelante, también es 1. En el caso del monóxido, tampoco hay nada adelante, es 1. Y en el caso del hidrógeno es 3. Ahora, bajo la estequiometría hay un principio que dice que los coeficientes cuando son reactivos van a ser negativos y cuando son productos van a ser positivos. Es decir, que vamos a escribir este recordatorio por acá. Cuando tenemos productos, nuestro coeficiente va a ser positivo. Y cuando tengamos reactivos, pues nuestro coeficiente va a ser negativo. En este caso hemos rotulado que el coeficiente estequiométrico del metano es menos 1. ¿Por qué? Porque su coeficiente es 1, pero como es un reactivo es menos 1. Al igual que el agua es menos 1, el nitrógeno es 0, ¿cierto? El parámetro nitrógeno, porque no interviene en la reacción, recuerda que es un inerte, su coeficiente es 0, no hace parte de la reacción. No, ¿este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Ya que este B sub K, quiero aquí hacer esta aclaración, solamente lo hallamos con la reacción química. Y como el nitrógeno no está en la reacción química, pues bueno, no podemos rotular nada, ponemos 0. En el caso del monóxido es 1 y en el caso del hidrógeno es 3 positivo, tanto monóxido como hidrógeno, porque son productos. Pasamos ahora a calcular las moles iniciales. Las moles iniciales significa hacer lo siguiente: tenemos la composición de estos reactivos, lo que vamos a hacer es multiplicar esa composición por el flujo y vamos a encontrar las moles iniciales de cada uno. En el caso del metano está en 30% multiplicado por 100, 0.30%, nos da 30 moles de entrada de metano.
En el caso del agua, 0.60 multiplicado por 100 da 60 moles de entrada. Fíjate que hace parte de lo que entra el proceso, ¿no? Los reactivos. En el caso del nitrógeno, pues 0.10 por 100 da 10. En el caso del monóxido y en el caso del hidrógeno, como no son reactivos, pues no se alimenta nada, ¿no? También recordemos en el caso de estequiometría que cuando hablamos de reactivos hablamos de consumo, ¿cierto? Consumo. Y cuando hablamos de productos hablamos de generación. Es decir, hay una diferencia entre cada uno de ellos. Entonces, vamos a borrar eso por acá. Entonces hablamos de consumo y en caso de producto hablamos de generación. Entonces, estos productos de monóxido e hidrógeno no se alimentan al sistema porque estos se producen o se generan en el reactor, es decir, es 0 en la entrada y 0 para el hidrógeno, al igual que el monóxido en la entrada. Pasamos ahora, luego de llenar esta tabla, concluimos que el paso número 2 es un paso bastante importante, a la vez bastante fácil, porque tiene 5 parámetros, ¿vale? Y estos 5 parámetros deben ir para cada uno de los componentes del problema. Los 3 primeros parámetros son parámetros de tablas, es decir, que solamente lo vamos a hallar usando las tablas termodinámicas. El cuarto parámetro lo hallamos en base a la reacción química, que son los coeficientes estequiométricos, y el parámetro número 5 lo hallamos en función a los datos que nos da el problema. Y esta es el paso número 2, plantear la tabla de parámetros de equilibrio. El paso número 3 consiste en realizar un balance de materia. Yo te conozco. En este caso vamos a plantear un balance para poder calcular las moles que salen del sistema y también poder calcular un parámetro llamado composición. En este balance de materia vamos a usar uno de los 3 métodos de reacción química que tenemos para hacer un balance de materia. Recuerda que tenemos el método de balances atómicos, balances moleculares y balances por el avance de la reacción. En este caso vamos a proponer el método de avance de la reacción. Quiero darte un dato bien importante del video. Cada vez que encuentres esta línea amarilla o encuentres una fórmula en cerrado amarillo, indica de que es una fórmula que debes tener en cuenta. Es decir, anota esa fórmula porque en próximos problemas de equilibrio químico la vas a utilizar. Aquí hemos planteado la primera fórmula que dice que las moles finales es igual a las moles iniciales más o menos el coeficiente estequiométrico multiplicado por el avance de la reacción. ¿Por qué aquí aparece más o menos? Porque vamos a irnos a lo que explicamos anteriormente. Ese coeficiente estequiométrico va a ser negativo si hablamos de reactivos y va a ser positivo si hablamos de productos. Así que para aplicar este balance de materia por el avance de la reacción vamos a escribir cada uno de estos términos. Escribimos metano, escribimos el agua, escribimos nitrógeno, monóxido e hidrógeno. Ahora vamos a plantear esta fórmula a cada uno de ellos. Y es muy fácil, es decir, lo que vas a hacer es escribe los componentes y te vas guiando de la fórmula. Moles finales de metano, pues no las conocemos, así que escribimos moles finales. Luego la fórmula dice que esas moles finales son iguales a las moles iniciales. Estas moles iniciales es 30, las conocemos del problema, así que colocamos acá 30 de moles iniciales. También vamos a colocar ahora menos, ¿por qué un menos? Porque estamos hablando de metano y metano es un reactivo, así que colocamos menos el coeficiente estequiométrico que ya lo hallamos en la tabla y aquí lo tenemos muy claramente, ¿no? Menos 1, así que ponemos ese menos 1 multiplicado por el avance de la reacción. Aquí podemos simplificar y nos va a quedar moles finales es igual a 30 menos el avance de la reacción. ¿Listo? Ya que 1 por el avance, 30 menos el avance de la reacción. Esto lo subrayamos en rojo porque las moles finales de metano se interpretarían o van a ser iguales a 30 menos el avance de la reacción. Planteamos el mismo balance de materia para el agua, aplicamos la fórmula moles iniciales de agua 60 menos 1, su coeficiente por el avance de la reacción, y simplificadamente nos queda 60 menos el avance de la reacción. En el caso del nitrógeno sabemos que es un inerte y al ser un inerte va a cumplir un principio de balance de materia que dice que lo que entra es igual a lo que sale. Si hemos alimentado 10 moles, 10 kilomol por hora, ¿cierto? Para tener en cuenta las unidades, 10 kilomol. Hemos alimentado 10 kilomol por hora de nitrógeno, pues bueno, como es un inerte, esas 10 kilomol por hora
también van a salir del sistema. Así que su balance de materia se reduce a lo que entra, es igual a lo que sale. Planteemos el balance de materia en el caso del monóxido de carbono, y como no tenemos entrada, su N sub 0, moles que entran, es 0, más 1, que es su coeficiente por el avance de la reacción. Si simplificamos esto acá, nos queda de que las moles finales de monóxido es igual al avance de la reacción. Y terminamos con el hidrógeno diciendo que como tampoco entra nada, no hay moles iniciales, más 3 veces el avance de la reacción. Resumidas cuentas, nos queda que las moles finales de hidrógeno es igual a 3 por el avance de la reacción. Y de esta forma hemos planteado los balances de materia. Ahora, hay que tener en cuenta un parámetro muy importante, y es encontrar algo que denominamos moles totales finales. ¿Qué significa moles totales finales? Pues significa aplicar el mismo avance de la reacción, pero ahora no para cada componente, sino para todos los componentes, es decir, el total de ellos. Por ende, la fórmula de avance de la reacción nos queda ahora moles totales finales. Anteriormente eran moles finales. Aquí nos queda moles totales finales es igual a moles totales iniciales más o menos la sumatoria del coeficiente por el avance de la reacción. Es decir, básicamente la misma fórmula de acá, pero aquí aplicada a las moles totales. Habiendo aplicado esto, las moles totales iniciales es igual a 100. Si sumamos todas las moles iniciales, pues nos va a dar 100. Luego nos va a quedar más la sumatoria y los coeficientes estequiométricos. Para hallar sumatoria, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a la tabla anterior del paso 2 y decimos menos 1 más menos 1 más 0 más 1 más 3 es igual a 2. ¿Pero qué ha pasado? Y por eso aquí nos quedó 2. ¿Vale? Nos va a quedar 100 más 2 por el avance de la reacción. Es importante aclarar que esto es con el agua, listo, incluyendo el agua. En caso que querramos hallar las moles totales finales sin el agua, porque el problema nos dice algo importante de gas seco y de gas sin agua, aquí dice el análisis de los gases secos de producto. Es decir, que si yo quiero hallar acá el balance de materia sin el agua, lo plantearía pues restándole 60, ¿no? Ya que las moles iniciales de agua 60, pues 100 menos 60 es igual a 40. En el caso del coeficiente que aquí me da 3 y no 2, ¿es por qué? Es porque acá en vez de sumar el agua, no sumo el agua, es decir que me va a quedar menos 1 más 0 más 1 más 3, es decir, no tengo en cuenta el agua. Y por eso me queda el coeficiente estequiométrico como 3, y por eso las moles totales finales me quedan una para con agua y una para sin el agua. Después de hallar esto y de plantear esto, vamos a hallar algo bien importante, que es hallar las composiciones, es decir, hallar Y. ¿Y qué significa Y? Y se define como composición, y tenemos una tercera fórmula. Esta fórmula se define como moles finales dividido entre moles totales finales. Y nos queda como moles totales finales. Muy bien, entonces, esta fórmula que dice que las moles finales, si las dividimos entre las moles totales finales, hallaremos la composición, ¿vale? Así que planteando acá cada uno de estos componentes, volvemos a escribir el metano, escribimos el agua, escribimos el nitrógeno, el monóxido y el hidrógeno. La fórmula nos quedaría la composición de metano, ¿cierto? Y de CH4 es igual a moles finales, 30 menos el avance de la reacción. Y eso lo encontramos acá en el paso de balance de materia, ¿listo? Es decir, esto que habíamos subrayado era para usarlo ahora. Entonces nos queda que las moles finales de metano es igual a 30 menos el avance. Por eso hemos colocado 30 menos el avance. Y eso tenemos que dividirlo entre las moles totales finales. Es decir, 100 más 2 veces el avance de la reacción. Así que lo colocamos acá, 100 más 2 veces el avance de la reacción. Y nos va a quedar 0.035. Pues tú te preguntarás si cómo hallaste este número si no sabes cuánto es el avance de la reacción, ¿cierto? Entonces eso lo voy a explicar cuando lleguemos al hidrógeno. Vaya dato perturbador. Aquí aplicamos lo mismo con el agua, moles finales del agua dividido entre moles totales finales. Por eso aquí coloqué esto en rojo, porque es dividirlo entre esa cantidad que hallamos anteriormente. La pregunta es si cómo sabíamos o cómo hallamos el avance de la reacción. El avance de la reacción lo encontramos usando la relación
de hidrógeno, porque si miramos los componentes de YSH4, esto es una incógnita que no sabemos cuál es, y también tenemos el avance, dos incógnitas, no sabemos. En cambio, en el caso del hidrógeno hay un dato súper importante que nos da el problema, y es que el problema dice que en la salida del reactor, ¿cierto?, se encontró una fracción molar de hidrógeno del 65%. Eso indica acá de que en vez de colocar YH2 colocamos 0,65. Va a ser igual a las moles finales de hidrógeno 3 por el avance de la reacción dividido entre las moles totales finales. Aquí podemos despejar el avance de la reacción, así que vamos a ver cómo nos quedaría este despeje. Nos va a quedar entonces que esto de 100 más 2 por el avance de la reacción que está dividiendo pasa a multiplicar y nos queda 0.65 multiplicado por 100 más 2 por el avance de la reacción es igual a 3 por el avance de la reacción. Aplicamos la propiedad distributiva 0.65 por 100, 0.65 por 2 a veces el avance de la reacción. Hacemos este cálculo, 0.65 por 100 da 65, 0.65 multiplicado 2 veces el avance de la reacción nos da 1.3 igual a 3 veces el avance de la reacción. Despejamos 1.3 que está sumando, pasa a restar y nos queda 65 es igual a 3 menos 1.3 veces el avance de la reacción. Hacemos la resta y nos queda 65 es igual a 1.7 el avance de la reacción. Y aquí podemos despejar 1.7 que está multiplicando, pasa a dividir y nos queda 65 entre 1.7 es igual al avance de la reacción. Y hemos descubierto que el avance de la reacción es de 38.23. ¿Pero qué ha pasado? Incluyendo el agua. Ahora, esta parte es importante aclararla, ya que las composiciones de agua las vamos a utilizar en un paso siguiente ahora, pero si tú quieres hallar las moles finales, vas a aplicar lo que es el avance de la reacción sin el agua, es decir, aplicarías esta fórmula de composición, pero no vas a colocar 100 más 2 avances, sino 40 más 3 por el avance. Así vas a encontrar el avance, y con ese avance de la reacción vas a encontrar las moles finales. Esto es solamente excepción de este ejercicio, porque nos piden encontrar las moles finales en función de la base seca, ¿vale? Sin embargo, esta base húmeda, incluyendo el agua, no es necesaria, como ya está calculada, utilizarla en un paso siguiente. Y aquí hemos terminado el tercer paso, que consistió en aplicar un balance de materia, aplicando el avance de la reacción, moles totales finales, es decir, aplicar la misma fórmula de avance, pero en función del total, y hallamos las composiciones de los componentes. Vaya, esto hay que celebrarlo. ¡Qué alegría! Pasamos ahora al paso número 4, que se llama hallar las entalpías, energía libre de Gibbs y el C sub PR de la reacción a 298.15. ¡Lo logramos! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? ¿A qué me refiero con 298.15? Se llama la temperatura estándar. Es decir, vamos a hallar tres componentes en el paso 4. Las entalpías, el delta HF de formación, el GF, es decir, la energía libre de Gibbs, y el C sub PR. Aquí tenemos encerrado las tres fórmulas. Voy a explicar cada una de ellas. La primera fórmula es la fórmula de las entalpías. Esto se define como la sumatoria del delta HF de los productos multiplicados por el coeficiente estequiométrico. Este delta HF es lo que ya encontramos en el paso número 2 cuando planteamos la tabla de equilibrio. Si ves, aquí tenemos estos delta HF. Entonces, esos delta HF los vamos a multiplicar por el coeficiente estequiométrico. ¿Listo? Es decir, delta HF de productos por los coeficientes, le vamos a restar la sumatoria de los delta HF, pero de los reactivos por sus respectivos coeficientes. Es bastante sencillo. Esta misma fórmula es bastante parecida en energía libre de Gibbs, ya que para hallar la energía libre de Gibbs nos queda el delta G de formación de los productos
multiplicado por el coeficiente. Y a eso le restamos lo que es el delta G de formación, energía libre de Gibbs de reactivos por el coeficiente. Y también aplicamos lo mismo para el C sub PR, que tenemos delta sub P de productos por coeficiente estequiométrico menos la sumatoria de los delta sub P dividir de los reactivos por el coeficiente estequiométrico. Es decir, son fórmulas bastante parecidas que podemos relacionarlas entre sí. Aquí ya hemos reemplazado estos datos, es decir, este número acá, 74520, ¿de dónde sale? Pues mira la fórmula. Se refiere al delta HF de productos multiplicado por el coeficiente estequiométrico. Es decir, en el caso de la tabla 2, vemos que el metano tiene menos 74. Pero este menos multiplicado por el coeficiente, que es menos 1, menos por menos da más. Y 1 por este número nos da el número de acá. Y así vamos a aplicar con cada uno. Por eso aquí encontramos 74520. Esto mismo ocurre para el otro componente, ¿cierto? Que sería el otro reactivo. Aquí podemos verlo muy claramente, que esta sumatoria acá se está refiriendo a reactivo. Y le vamos a restar el delta de formación de producto. Entonces, esto aquí sería el delta HF de producto por el coeficiente, me dio esto, que es metano. Luego me voy al otro componente, que es el agua, ¿cierto? Vamos a mirarlo por acá para verificarlo en la reacción química. Y tenemos por acá lo que es el agua. Muy bien, no metemos el nitrógeno porque el nitrógeno no hace parte de la reacción. Y así calculamos el delta HF, ¿vale? Y restamos, pues obviamente, el delta H de formación del reactivo por el coeficiente. Eso nos da un valor de 205.813 kJ sobre kilomol, es decir, 205.813 kJ sobre kilomol. Estas son las unidades de entalpía. Aplicamos lo mismo para el delta G, tal cual lo mismo, es decir, el delta G que hallamos en la tabla 2 multiplicado por su coeficiente, encontramos este número. Lo sumamos porque es una sumatoria de productos, ¿cierto? Y le restamos el del reactivo. Aplicamos lo mismo para el C sub P y encontramos estos tres valores. Que el delta H va a ser de 205.813 kJ sobre kilomol. Que el delta G es igual a 141.863 kJ sobre kilomol. Y encontramos el C sub P R de 5.656. Pasamos ahora al paso número 5. Hallar la constante de equilibrio e igualarla con la ecuación de energía libre de Gibbs. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Aquí vamos a encontrar dos fórmulas bien importantes. La primera ahí encerrada en amarillo, referida al KY. ¿Qué es el KY? El KY se define como constante de composición, porque la letra K es constante y la letra Y se refiere a composición, que fue lo que hallamos en el paso número 3 cuando aplicamos nuestro balance de materia. Así que esta fórmula de la constante de coeficiente o de composición, perdón, ¿cuál va a ser la fórmula? Vamos a definirla como productos multiplicado por reactivos elevado al coeficiente estequiométrico. Dicho de otra forma, esta ecuación va a quedar así. Vamos a acercarlo un poco. Nos queda KY es igual a multiplicar tanto productos como reactivos, pero elevados a su coeficiente estequiométrico. Es decir, aquí tenemos composición de hidrógeno elevado a la 3. ¿Por qué elevado a la 3? Porque el coeficiente estequiométrico del hidrógeno es 3 en la reacción química. A esto le multiplicamos en la composición de agua elevado a la menos 1, porque su coeficiente es menos 1, multiplicado por metano, por monóxido y por nitrógeno. Recuerda que no importa el orden de estos productos y reactivos, la multiplicación es conmutativa y pues no importa el orden. Aquí he reemplazado los datos, es decir, la composición de hidrógeno es 0.497 elevado a la 3, multiplicado por 0.235, que es la composición de agua elevado a la menos 1. Aplicamos esta multiplicación y vamos a encontrar 2.478. Y ya tú te preguntes, en esta parte del KY debemos tener en cuenta si es reactivo y producto. La respuesta es que sí. Sí debemos tenerlo en cuenta, porque fíjate que aquí tengo 3 porque estos son productos, pero tengo menos 1 en metano y en agua porque son reactivos. Y hemos encontrado el KY. Habiendo encontrado el KY, podemos encontrar ahora lo que es la constante de equilibrio. La constante de equilibrio se refiere a aquella fórmula que dice que la constante de equilibrio es igual a el KY, que es la variable anterior, multiplicado por la presión
elevado al delta sub n, que es la diferencia de coeficientes estequiométricos. Vamos a reemplazar entonces. Nos queda constante de equilibrio, va a ser igual al Ky, ya lo encontramos, y es 2.478. Multiplicado por la presión, pues la presión también la sabemos, es 1 bar, y lo encontramos en el paso número 1 cuando planteamos los datos, elevado a la diferencia de coeficientes estequiométricos. Y recuerda que esta diferencia la llamamos pues haciendo una sumatoria, ¿no? Es decir, vamos a irnos al paso número 2 para encontrar ese 2. Y va a ser menos 1 más menos 1 más 0 más 1 más 3. Y ahí encontramos lo que denominamos, ¿cierto? Lo que es el delta n. Reemplazamos los valores y tenemos 2.478 por 1 elevado al cuadrado. Y pues vamos a obtener lo que es la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio podemos plantearla también como menos logaritmo natural. Y si aplicamos menos logaritmo natural a la constante de equilibrio en la calculadora, vamos a obtener el resultado de menos 0.9074. ¿Por qué está igualada a delta G? Porque es lo que planteamos en este paso número 5. Hallamos la constante de equilibrio y la igualamos a la ecuación de energía libre de Gibbs. Aquí estamos igualando este constante de equilibrio, igualándolo a la energía libre de Gibbs, y obtenemos este valor. Este valor que nos dio acá lo planteamos en la fórmula de energía libre de Gibbs, que es toda esta fórmula súper larga, ¿no? Quizás al verla tú te dices, como el meme, ¿no? Dirás, ¿qué es esto? Pues tremendo. Aquí hemos encontrado esta fórmula que es bastante larga, pero En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. no te preocupes. En esta fórmula, como puedes ver, tienes datos conocidos. Tienes acá que esto va a ser igualado a lo que encontraste de constante de equilibrio, ¿cierto? Habiéndole aplicado el menos logaritmo natural, lo vas a poner acá. Y tenemos que la ecuación tiene el delta H, que ya lo encontramos. En el paso número 4 tenemos el delta G, delta H. Tenemos aquí R, que esta letra R es una constante, que es 8.314, ¿vale? Y lo reemplazaríamos acá. Tenemos delta H, tenemos delta sus P, tenemos todas las variables, a excepción de una. No conocemos la variable temperatura. Y es aquí donde nosotros aplicamos la función solver en la calculadora, es decir, reemplazamos todos estos datos, menos 0.9074, reemplazamos delta H que encontramos acá en el paso número 3, el delta G, reemplazamos todo, la R, y nos queda como incógnita la letra T, es decir, la temperatura. Aplicamos el solver en función de la temperatura, que es la incógnita, y encontramos que la temperatura del proceso es de 903,72 Kelvin. Esa es la temperatura del proceso. Y en este paso número 5 concluimos entonces que ¿qué hacemos nosotros acá? Hallamos la constante de equilibrio y la igualamos con la ecuación de energía libre de Gibbs, y de esa manera encontramos la temperatura. El orden va a ser Ky, encontrar el Ky primero, que aquí lo encontramos con las composiciones, ojo acá, incluyendo el agua, es decir, las composiciones en base húmeda, es que hallamos el Ky. Con el Ky hallamos la constante de equilibrio, habiendo ya tenido ese valor de Ky por la presión, por la diferencia de coeficientes estequiométricos, y podemos hallar la temperatura a través del solver. Vamos a pasar ahora al paso número 6, hallar las conversiones. Cuando hablamos de conversiones nos referimos a la siguiente fórmula. Recuerda que la conversión es igual a las moles que entran menos las moles que salen dividido entre las moles que entran. Esto es el punto que nos pide el ejercicio. Si veremos al enunciado, ya encontramos el punto A. Hemos encontrado la temperatura de la reacción y es la que acabas de ver. Ahora nos piden hallar la conversión fraccional del metano y del hidrógeno. Entonces, aquí en la parte de conversión planteamos esta fórmula de moles que entran, moles que salen y moles que entran. Aquí es importante aclarar que esta conversión se halla con las moles sin agua, listo, es decir, estas moles que salen las hallamos con el balance de materia sin incluir el agua. Es decir, recuerda que cuando planteamos el paso 3 habíamos dicho de que podíamos plantear las moles finales incluyendo el agua y no incluyéndolo. En el caso del paso 5 vamos a encontrar todo con agua, pero en la conversión no tendremos en cuenta el agua, así que aquí vamos a tener las moles que salen, pero habiendo planteado el balance de materia sin el agua.
Y nos queda que la conversión de metano es 30 moles que entraron restado a las moles que salen 524 entre moles que entran. Y aquí nos va a dar un valor de 0.825, que es la conversión del metano. Hacemos lo mismo para la conversión del agua y encontramos de que es de 0.41. Esto podemos multiplicarlo por 100 y encontrar los porcentajes de conversión. Es decir, 82.5% y 41.3%. ¿Listo? El paso número 7 de aprender a resolver un problema de equilibrio químico en termodinámica es hallar el cambio de flujo molar. El cambio de flujo molar nos sirve para hallar el último paso, que es hallar el calor. ¿Y cómo hallamos el flujo molar? Tenemos esta fórmula que dice que el delta N, es decir, el cambio de moles, es igual a las moles finales menos las moles iniciales. Es decir, lo que hacemos en este paso es lo siguiente: restamos las moles finales de cada componente que he colocado: metano, y agua, hidrógeno, nitrógeno y monóxido. Entonces, las moles finales de nitrógeno, en el caso del metano, las resto con las moles iniciales y me va a dar un número negativo, menos 24,76. Y así aplicamos con cada una de estos componentes. Hallamos las moles finales de agua, moles finales de hidrógeno, moles finales de nitrógeno y moles finales de monóxido. Por aquí da 0 porque esto es un inerte, ¿no? Y pues lo que entró salió, no hay un cambio como tal de moles. Y aquí llegamos al último paso de este video, que es hallar el flujo de calor requerido. El flujo de calor requerido se basa en la siguiente fórmula, que dice que Q, que es calor, es igual a la sumatoria del cambio de moles, que es lo que llamamos en el paso 7, sumatoria del cambio de moles multiplicado por delta HF, que es un dato que ya conocemos, sumado, ¿cierto?, al producto de las moles, del cambio de moles multiplicado por el C sub P multiplicado por una diferencia de temperaturas. Esta primera temperatura es la temperatura hallada, que la encontramos en el paso 5, menos la temperatura ideal, 298.15 Kelvin, ¿no? Que esto lo hemos encontrado muchísimo en el video, lo vamos a encontrar también en todo el recorrido de equilibrio químico en termodinámica, esta diferencia de temperaturas. Pero ojo acá, aquí aparece C sub P en la fórmula, no aparece C sub PR. Para hallar el C sub P, lo que hacemos es lo siguiente. Lo que haremos es que, recuerda que nosotros planteamos C sub PR, ¿cierto? Entonces, para hallar el C sub P, lo que hacemos es que esta R que está dividiendo pasa a multiplicar. Y nos queda lo siguiente. Para hallar el C sub P, lo que hacemos es que esta R, que es 8.314, multiplica el C sub P. De esa forma encontramos realmente el C sub P y no el C sub PR, son diferentes. Una cosa es la capacidad calorífica entre R y otra cosa es multiplicada por R. Aquí es... ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Es menester hallarlo, ¿cierto? Habiendo multiplicado esa R multiplicará por el C sub P. Habiendo hecho eso, ¿cierto? Tenemos C sub P de metano, que eso ya lo encontramos en el paso 2. En el paso 2 tenemos que el C sub P de metano es el siguiente número, es igual a 4.217, pero eso multiplicado, ¿cierto? Ese número pequeño de 4 multiplicado por R nos va a dar este número acá, 3506. Lo mismo, vas a encontrar el C sub P que ya encontraste en el paso 2, lo multiplicas por R, que es este número acá, 8.314, y te va a dar el cambio de moles. Pues reemplazamos en la fórmula, aquí reemplazamos las moles finales, ¿cierto? De metano, la vamos sumando, multiplicado por el coeficiente, y luego las multiplicamos por el C sub P, que es este de acá, por la diferencia de temperatura, y encontramos el calor requerido, que es de 5.80 kJ por hora. Siento el piso algo rasposo aquí. Sí, se nos acabó la duela y pintamos la tierra. Qué trucazo, ¿no? De esta forma hemos terminado el video de cómo hallar un problema de equilibrio químico a través de 8 pasos. Espero que te haya gustado el video, que hayas podido aprender algo nuevo. Espero que les puedas comentar, estar pendiente de la descripción. No te pierdas los próximos videos de equilibrio químico. Dale me gusta y nos vemos en un próximo video. Un abrazo.
Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico,